Hola, probando sonido, nuevo sonido, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Tres, 2, 1, al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, pues aquí con otro video, Bonsai Media, su capitán. Pues hoy vamos a hablar de un nuevo tema, de teatro musical. ¿Qué pasó con el teatro musical antes y después de la pandemia? De esto vamos a comentar el día de hoy y espero que les guste. Vamos al intro de mi canal y regreso para comentarios. Gracias. Corte. Bueno, pues aquí de vuelta con todos ustedes. Pues como se los expliqué en un inicio del video, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que ha sido del teatro musical, que fue lo que pasó con el teatro musical antes, durante y después de la pandemia. Efectivamente, la pandemia nos afectó a todos en muchos aspectos, pero una de las industrias que más sufrieron o que les pegó muy duro fue al teatro musical. Muchos, con la entrada de la pandemia, todo el mundo empezaron a cerrar comercios, todo el mundo encerrados en sus casas, todo el mundo pues, pensando cómo salir adelante, todos cuidándonos de la pandemia, del COVID, el cubrebocas, la higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando del teatro musical, yo trabajé en teatro con un muy querido amigo, que me dio la oportunidad de trabajar en su teatro. Él pasó por una situación en verdad muy, muy, muy difícil para salir adelante. Desafortunadamente tuvo que despedir a mucha gente porque no había manera para seguirles pagando. Entonces, en el caso de mi querido amigo Gerardo Quiroz, que tiene su teatro en Coyoacán, en la avenida Centenario Coyoacán,
allí está su teatro, si quieren ir a ver sus obras. Él tuvo que, se le complicó todo. Estaba en ese entonces terminando la temporada de Fiebre del Sábado por la Noche. Y de repente le dijeron, ni modo, tienes que cerrar a la voz de ya, porque se viene la pandemia y todo el mundo tiene que estar en sus casas. Y pues, ¿qué hacía mi querido amigo Gerardo? Fue una situación en verdad muy, muy difícil para él y para muchas personas que trabajan en teatro. Vestuario, escenografía, iluminación, sonido, orquesta, todos pasaron, incluso limpieza. Que por cierto, ahí está una muy querida amiga, dos queridos amigos en limpieza del Teatro Centenario de Coyoacán, mi querida amiga Anita y el señor Don Martín, a quien les mando un cariñoso abrazo. Dos personas muy, muy trabajadoras que yo aprendí mucho también de ellos. Entonces, pues se vino la pandemia y ¿qué hacemos ahora? Pues se empezó a improvisar todo, a buscar otras formas de seguir adelante. También tenía encima mi querido amigo Gerardo, su escuela de PROAT, cómo sacar adelante a los muchachos que ya se habían inscrito, que ya tenían un espacio, que ya habían pagado, cómo sacarlos adelante. Afortunadamente en ese entonces la aplicación de Zoom surgió en el momento más adecuado. Se empezó a hacer unas pequeñas obras de teatro con los alumnos de PROAT, de la escuela de PROAT de mi querido amigo Gerardo, que pasaron en línea, y pues así fue como empezaron a retomar poco a poco continuar con el teatro musical. Y fue una época muy, muy difícil. Los alumnos tenían que estar en sus casas, desde allí ensayaban, ahí se preparaban y todo para hacer una pequeña obra de teatro en línea por primera vez en la historia. Obviamente todos los departamentos del teatro, pues todo el personal se tuvieron que ir a sus casas y fue una época muy, muy difícil y muy dura. Entonces, poco a poco se fue normalizando todo esto, poco a poco, aunque fue una tarea muy, muy difícil para mi querido amigo Gerardo. Empezó a retomar con mucho esfuerzo obras de teatro, principalmente Fiebre del Sábado por la Noche, y otras que han estado ahí presentándose. Claro, todos con estricto apego a la salud, a la sanidad, pues limpiando todo con sanitización de las butacas, separando a las personas, que no estén juntas. Fue una época muy, muy compleja, muy difícil. Y pero gracias a Dios, poco a poco el teatro musical empezó a resurgir.
montar una obra de teatro es muy difícil y muy caro. No es una tarea nada fácil. Y pues se tuvo que limitar a los actores, a las actrices, al equipo de staff, al equipo de producción, todo se cuidó para mantener a flote el teatro. El teatro musical es algo en verdad muy hermoso, muy emblemático. En lo personal, pues yo me enamoré del teatro. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de ver la obra El Mago de Oz. Y de entonces pues me ha fascinado lo que es el teatro musical. Pero hay una historia que en otra ocasión les voy a platicar. Retomando a lo que estamos hablando sobre el tema del teatro musical en la pandemia, pues afortunadamente se empezó a autorizar a que empezaran a llegar más y más personas a los teatros. Claro, con algunas críticas, unos con miedo, otros indecisos, porque la pandemia del COVID estaba muy fuerte y pues es normal. Entonces, pues gracias a Dios se empezó a dejar un poco atrás lo de la pandemia, aunque todavía persiste ese malvado bicho que nos ha dado mucha lata a todos, pero que poco a poco hemos aprendido a cuidarnos, a lavarnos bien las manos, cuidarnos, lavarnos la ropa, etcétera. Y pues en el teatro pues se tuvieron que tomar muchas medidas al respecto. Entonces, pues gracias a Dios y con mucho cuidado se empezaron a dar las clases presenciales en los alumnos de la escuela de PROAT de mi querido amigo Gerardo Quiroz. Poco a poco empezaron a regresar despacio con las medidas sanitarias y todo, cuidando todo. Y pues del teatro pues también empezó a retomar un poco más el teatro. Regresó con Fiebre del Sábado por la Noche y otras producciones. Tengo entendido que tiene otros proyectos por ahí en puerta, mi querido Gerardo. Que espero nos dé la sorpresa de que regrese Cat. Ojalá, a mí me encanta mucho Cat. Es una de las obras más hermosas y versátiles que ha habido en el teatro musical. Ahí conocí a grandes actores, grandes bailarinas, grandes actrices, a mi querido amigo Manuelito Landeta, que lo aprecio mucho, a una querida Vanessa Castro, Pamela Castro, al maestro Jaime Rojas, en fin, a muchos queridos amigos, a la señora Karen Espriu, esposa de mi querido amigo Gerardo. Tuve el gusto de conocerlos, de tratarlos, siempre muy amables con un servidor. Y afortunadamente he estado muy al pendiente de ellos. No como me hubiera gustado, pero ahora afortunadamente ya los veo trabajando de lleno lo que es en obra musical. Ojalá que estas pandemias no vuelvan a suceder, ojalá. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos manteniendo la distancia, todo.
y y todos vamos a salir adelante. Entonces, como les vengo diciendo, pues la pandemia sí fue un momento muy muy difícil para el teatro en general, porque no nada más fue en el Teatro Centenario Coyoacán, fueron en otros teatros que tuvieron que cerrar sus puertas, y muchos productores pues tuvieron que recortar personal, incluso en la televisión también tuvieron que cortar personal. Y no es fácil mantener a flote la industria del teatro, porque están muchas familias de por medio, pero gracias a Dios, afortunadamente, con mucho trabajo, están saliendo adelante, sí, están retomando sus actividades, y eso en lo personal a mí me gusta mucho. Bueno, pues no me quiero extender otra vez en mis videos, procuro hacerlos cortos para no aburrirlos tanto. Espero que les haya gustado mucho este tema del teatro musical, ¿no? Durante la pandemia, antes y después, lo que pasó de la pandemia, y que afortunadamente poco a poco ya están regresando y que siguen trabajando y con mucho éxito. Por lo pronto, pues muchas gracias por verme y nos vemos próximamente aquí, Bonsai Media, con su capitán. Bye. Nos vemos. Que descansen y buenas noches. Hasta luego. Yo con mi cafecito me despido. Un cafecito capuchino. Bueno, buenas noches y gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Corte.